En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ilumina mi inteligencia, fortalece mi voluntad, enciende mi corazón en el fuego de tu divino amor. Santa Madre de Cristo resucitado, lléname del gozo de la Pascua. San José, esposo de María, custodio del Señor, llévame a María y por María a Dios. El día de hoy seguiremos meditando sobre la oración de María. Primer punto: crecimiento en el alma. Considera algunos frutos que la oración de la Virgen producía en su alma santísima. La oración es verdadero alimento del alma, y de ahí que su fruto primero sea el propio del alimento, dar vida, fuerza, crecimiento y desarrollo. No es posible, por lo tanto, que un alma se desarrolle debidamente y crezcan en ella las virtudes si no es mediante el espíritu de oración. Y así, mira a la Santísima Virgen crecer y aumentar en ella prodigiosamente la vida siempre robusta y fuerte de sus grandes virtudes. En la oración aprendió ella a obedecer exactísimamente los movimientos e impulsos de la gracia. En la oración conoció la voluntad de Dios, aún en sus más mínimos detalles, e inmediatamente, considerándolos como un precepto gravísimo, los ejecutaba fidelísimamente. A veces eran cosas duras, humillantes, dolorosas. Penetra en su corazón y mira en algunas ocasiones qué fuerte y qué duro era el sacrificio que Dios la pedía. Y no obstante, en la oración se sometía a todo, aceptaba todo y se levantaba de ella dispuesta a obedecer en todo, costara lo que costare, sin detenerse nunca por ello. Por ese mismo deseo de cumplir en todo la voluntad divina, nunca tomaba por sí misma una determinación o resolución. Aún lo más pequeño e indiferente, al parecer, lo cotejaba en la oración con la voluntad de Dios, para luego hacer lo que Él la inspirase. Qué magnífica y perfecta obediencia la que así se apoya y crece en la oración. ¿Haces tú algo semejante? Con ella a la vez crecía su compañera inseparable, la humildad. María aprendió en la oración a conocer a Dios y a conocerse a sí misma. Y como ya hemos dicho otras veces, que de este doble conocimiento brota espontáneamente la humildad, allí veía ella clarísimamente su nada, su distancia infinita de Dios, su necesidad de acudir a Él, de esperarlo todo de Él, y como definitivamente se convencía que todo lo recibía de Él, le tributaba, agradecida, sin cesar sus alabanzas, y ardía en deseos de que todas las criaturas le conocieran y le alabaran como Él se merecía. Qué Magnificat más sublime entonaría a cada paso en su oración la Santísima Virgen. Qué deseos los suyos de convertir su vida en un continuo y perpetuo Magnificat de gratitud, de alabanzas y de humildad perfectísima. Muy alta y sublime era su oración, pero cuanto más alta y más elevada, más profunda se hacía su humildad. Piensa en la necesidad que tienes de esta virtud y vete a buscarla en la oración, y en ella, sin duda, encontrarás los cimientos hondos en que ella se asienta. También crecía en su oración su amor grande y su reverencia a Dios, porque allí, al mismo tiempo que aumentaba en conocimiento del Señor, se empapaba cada vez más en el amor infinito de Dios a sus criaturas, y en particular
el que había tenido con ella, su esclava. Allí aprendía a apreciar mejor los dones con que la había enriquecido y las gracias y privilegios de que la había dotado. Ante esta consideración, su agradecido corazón ardía y se consumía cada vez más, en nuevo fuego siempre creciente de amor y de deseos de corresponder a aquella majestad que así se dignaba poner sus ojos en ella. Imagínate cómo se la iría, por así decirlo, el alma tras de aquella hermosura y santidad divina, tras de aquella luz dulcísima y amabilísima que derramaba, tras de aquel Señor todo bondad, todo amor a los hombres. Efectivamente, amamos muy poco a Dios porque no le estudiamos, no le conocemos, y este estudio y este conocimiento no se adquiere si no es en la oración, no en el estudio frío de los libros. Los mismos santos, aún los más sabios, como un Santo Tomás, no fue sino en la oración donde aprendieron a estudiar la ciencia de Dios. Y cuántas almas indoctas e incultas, según el mundo, han tenido también esta divina ciencia. Mira pues, si la falta de tu amor no brotará de la falta de este conocimiento, de esta ciencia que se da en la oración. Segundo punto, disminución de faltas y pecados. Es consecuencia natural del primer punto. A mayor fuerza de la vida sobrenatural, a mayor crecimiento en virtudes, ha de corresponder en nuestras almas más y mayor carencia de faltas y defectos. La Santísima Virgen no pudo ciertamente obtener en rigor de la palabra este efecto y este magnífico fruto en su oración. Ella no tenía pecados que quitar ni defectos que corregir. No obstante, en cierto sentido, también participó ella de este bien de la oración, porque en ella adquirió y aumentó cada vez más su conocimiento de lo que era el pecado, de lo muchísimo que ofendía a Dios, por pequeño que a nosotros nos parezca. Y espontáneamente brotaba y se acrecentaba en ella el deseo de repararlo, aún a costa de los mayores sacrificios. ¿Qué no estaría ella dispuesta a hacer por evitar ese mal espantoso del pecado? Ella, que veía tan claramente el daño que el pecado hace a las almas y el dolor y pena que causa al corazón de Dios. ¿Cómo admiraría la bondad y misericordia del Señor al esperar, al llamar, al buscar a los pecadores, al ofrecerse Él mismo para sacarles de ese estado tan lastimoso, al sacrificarse por ellos? Y penetraría en el castigo del pecado, muy justo en verdad, pero infinitamente horrible. El apartamiento para siempre de Dios, la separación eterna, la condenación del alma. ¿Cómo concebiría la Virgen estas ideas en su corazón? ¿Qué efecto causarían en ella? ¿Qué dolor, qué lástima y compasión hacia los pobrecitos desgraciados que viven en pecado? ¿Cómo sentiría ella el deseo de ser madre de los pecadores para cooperar con su Hijo a esa obra divina de su salvación? Aquí tienes este fruto tan precioso de la oración, tan utilísimo y necesario para ti. Tú también, en la oración, debes crecer en conocimiento del pecado, para aumentar tu odio práctico hacia él, tu deseo de evitarlo a todo trance, de repararlo sea como sea,
de lanzarte con ansias apostólicas a salvar almas, la tuya primeramente y luego las de los demás. Lánzate a declarar la guerra al pecado, a esforzarte por evitar las faltas más insignificantes que deliberadamente y frecuentemente cometes, y así estar muy lejos de pecados mayores. No te olvides de que este será siempre uno de los mayores frutos de la oración. Tercer punto. Aumento de santidad. A esto se reduce, en fin, lo que puedes pensar sobre el fruto de la oración. María acrecentó en grado casi infinito su santidad con el crecimiento incesante de sus virtudes. La llena de gracia veía aumentarse ésta considerablemente en su oración. La que era tan acepta y agradable a los ojos de Dios, se hacía cada vez más y más agradable. Cada vez le daba más gloria. Cada vez se perfeccionaba más. Y era mejor instrumento para los planes que el Señor tenía sobre ella, con relación a la obra grandiosa de la redención. Ella había de ser la corredentora de los hombres, la madre de los pecadores, la omnipotencia suplicante, y por eso se ejercitaba y se preparaba para estos fines altísimos y divinos con su fervorosa oración. Consideraba la oración como una parte necesaria e indispensable para el desempeño de su vocación de Madre de Dios y Madre nuestra. Por eso oraba con tanto fervor, con tanto interés, con tanto gusto, con tanta frecuencia y con tan admirable constancia y perseverancia. Por eso encontraba todo lo que quería en la oración. Ahí tienes el ejemplo que has de seguir. También tu vocación, cualquiera que sea, te pide oración. La perfección y santidad propia de tu estado te obliga a orar. También tú debes acostumbrarte a buscarlo todo, a esperarlo todo y a conseguirlo todo en la oración. Todas las virtudes se arraigarán profundamente en tu alma y te elevarás insensiblemente a una altura insospechada de santidad si sabes ser alma de oración. Tus vencimientos del amor propio, del genio o del carácter que has de reformar, tus deshacimientos de las cosas de la tierra, todos los movimientos santificadores de tu alma, todos tus proyectos y empresas de apostolado, toda la eficacia de tus súplicas en bien tuyo propio o de los demás, la conversión de pecadores, el remedio de escándalos que pretendas evitar, la unión de las familias, la salvación de tus seres queridos y hasta tus cosas temporales, sobre todo en cuanto que se relacionan con la vida del alma. Todo eso llévalo a la oración, negocíalo en la oración y ya verás el resultado, especialmente si haces tu oración mirando a María, en compañía de María, por intercesión de María. Nos quedamos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.